Hola, muy buenas tardes. Soy Nuria Vivanco, abogada penalista. Me encuentro en un juicio en el norte del país, pero sin embargo debo seguir trabajando en esto, que es nuestro material de investigación a través de el método de análisis de sistema, en que nuestro equipo de trabajo ha venido apoyando la investigación para prueba de cargo de la querella en contra del Ministerio Público y en contra de las fuerzas políticas y facciones como el Frente Amplio y el Partido Comunista, que fueron el sustento político de la insurrección y el intento frustrado de golpe de Estado que comienza a ejecutarse a partir del 18 de octubre del 2019 en adelante, que aún sigue vigente, porque no se han movido ni un milímetro en su intento revolucionario buscando una nueva constitución que sea, como dijo el señor Tellier, habilitante para, con estos 12 marcos, particularmente el del Estado Social de Derechos, pueda efectivamente consagrarse en Chile un gobierno como lo ha sido en Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia, un narcogobierno neomarxista y progresista. Este material lo exhibo hoy en día porque mañana va a pasar algo muy importante. Mañana se va a realizar una reunión a nivel nacional de todos los fiscales regionales que están encargados de las investigaciones de los casos fundaciones. Esta verdadera asociación ilícita de defraudación fiscal que surge particularmente del partido Radical Democracia, pero que claramente está instalado en este gobierno. Pero ¿qué es lo que quiero que sepan? ¿Y qué es lo que quiero? Y es relevante absolutamente que ustedes se enteren respecto de lo que ha sido nuestro trabajo, mi trabajo en relación al Ministerio Público. Hacia el año 2015, efectivamente nombrado como fiscal nacional el fiscal Jorge Abbott. Ya a estas alturas todos sabemos que Jorge Abbott fue elegido fiscal nacional ratificado por los 2/3 del Senado en ejercicio para asegurar la impunidad del financiamiento irregular de la política. Transversalmente, de izquierda a derecha, avanzaba viento en popa la investigación mientras era penta con UDI y Renovación Nacional y comienza a trabarse cuando aparece Soquimich efectivamente patrocinando a partidos políticos como el PPD, el Partido Socialista, etc. Jorge Abbott genera dentro del Ministerio Público una institución que ha sido ciertamente pervertida al día de hoy. Para instalar este nuevo orden de gobierno, para instalar el nuevo orden mundial, la Agenda 2030, según Gramsci, lectura favorita de Boric, del señor Jackson, hay que destruir a la familia, a la iglesia y a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Porque los países han sido constituidos generalmente a través de guerras o de ganar territorios. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas han sido quienes nos han definido como un territorio y una nación vinculada a ese territorio. Una nación que se ha sentido históricamente orgullosa de sus Fuerzas Armadas y que mantiene la mayor parte de lo que es el orgullo y la historia nacional. La familia porque es el núcleo fundamental de la sociedad, porque la familia da valores y entrega una construcción valórica a partir de este núcleo familiar. La desconstrucción de la familia implica facilitar el objetivo del comunismo y el objetivo de la izquierda radical y del socialismo de que los padres pierdan el derecho preferente de educar, formar, incluso vivir con sus hijos. Tanto es así que en los regímenes totalitarios se señala hasta cuántos hijos pueden tener, dónde van a estudiar y hasta qué se come en cada día, en cada hogar. El tercer punto de destrucción es el enfoque es la iglesia. Y aquí el señor Abbott, ya el año 2015, tenía un interés particular en la destrucción de la iglesia. Aquí aparece en toda esta investigación, a través de este sistema de análisis sistémico, una figura tremendamente relevante que es la del actual fiscal regional metropolitano norte, señor Javier Armendáriz, una persona de izquierda que, como ya lo he señalado en oportunidades anteriores, se ha referido a nuestras Fuerzas Armadas y particularmente a nuestras policías uniformadas, carabineros, como una entidad criminal
que en el ejercicio de sus funciones de control de orden público ha violado de manera sistemática, masiva y generalizada los derechos humanos de las personas, y que frente precisamente al episodio del estallido social, efectivamente se plantea en una reunión con el señor Abbott, la señora Jimena Chong e Imay Ortiz, fiscal nacional de derechos humanos en aquella época, como el gran estructurador de cuáles iban a ser las políticas para establecer una persecución penal cronificada, sesgada, politizada e ideologizada en contra de nuestras policías. ¿Con qué objeto? Con el objeto de inhibirlas. A las políticas que establece el señor Armendáriz respecto de esta persecución penal a funcionarios de Carabineros especialmente imputados por violencia institucional, corresponde la circular 618 que suscribe el ex fiscal nacional Jorge Abbott, en el que se establece que no van a haber salidas alternativas para nuestros funcionarios y principalmente que las imputaciones de violencia institucional van a ser siempre dentro del contexto del artículo 150 del Código Penal, modificado el año 2016 por un proyecto de ley de la señora Vallejos, Boric, Jackson y Cariola. Mismo año en que la señora Bachelet ordena y suscribe el contrato de desminación humanitaria del norte de Chile y del sur de Chile, en las islas Nueva, Picton y Lennon. Esto venía preparándose. Lo que llama la atención es que hacia el año 2013 era precisamente el fiscal Armendáriz quien estaba enfocado en la destrucción de la credibilidad de la Iglesia Católica en Chile, con la investigación del caso Caradima y del caso de la lista de los hermanos maristas. ¿Qué pasa? 3 de las hermanas del señor Armendáriz denuncian en la propia fiscalía haber sido violadas, abusadas sexualmente por su padre durante toda su infancia y su adolescencia. El señor Armendáriz se niega a formalizar a su padre y sale de la fiscalía. Pero el mes de diciembre de 2018, este mismo fiscal Abbott, sí, el mismo fiscal Abbott que había sido elegido para asegurar la impunidad de las personas comprometidas en el financiamiento irregular de la política, y que precisamente con Jimena Chong viaja a Brasil para averiguar los dineros, sobre los aportes de dineros, las campañas presidenciales de la señora Bachelet, la campaña del señor Marco Enrique Ominami, investigaciones que terminan en la absoluta absolución de la señora Bachelet, pero que en las fiscalías de Brasil, por ejemplo, termina con Lula da Silva preso, con Dilma Rousseff retirada de su labor presidencial, con Alan García en Perú suicidado y con el señor Toledo, expresidente de Perú, siendo actualmente juzgado porque recientemente se aceptó la extradición de Perú, de Toledo hacia Perú. Nuestra señora Bachelet, a raíz del sobreseimiento definitivo de los señores Abbott y Chong, termina su mandato presidencial y parte como comisionada de derechos humanos a la ONU. Después de haber firmado este pacto de desminación que permite y que nos pone en la situación hoy en día de inmigración brutal, y no solamente de inmigración irregular, sino que de tráfico de armas, tráfico de drogas y, lo más doloroso y terrible, tráfico de seres humanos, especialmente de niños. Este mismo señor Abbott es el que ubica al señor Armendáriz para ofrecerle a la Fiscalía Regional Centro Norte en el mes de diciembre del año 2018, justo unos meses antes del proceso del estallido social. Casi dos meses antes del estallido social, en este panorama que es la persecución penal hacia los militares, la magistrada Rutherford había ni más ni menos que tomado detenido a los últimos comandantes en jefe, Oviedo y Fuente Alba, hoy en día, curiosamente, muy cercano al 11 de septiembre, siendo precisamente perseguido penalmente por un supuesto desfalco mal uso de dineros públicos.
con un fiscal Morales, que postuló también a la Fiscalía Nacional antes del actual fiscal Valencia, que recibió en sus manos el informe que se demoró más de un año en realizar el Servicio de Impuestos Internos y que no encontró nada, ninguna irregularidad en el patrimonio del señor Fuentealba. El señor Morales le señala a la ministra Rutherford que no tiene nada con qué acusar al general Fuentealba. Y la señora ministra Rutherford abre una causa, una lista de pasajes respecto de Fuentealba. Frente al estallido social que ya se venía preparando, el ejército estaba absolutamente inhibido respecto de esta persecución penal. Tenemos el recuerdo vigente de la gente en Punta Peuco y en Colina 1 y por eso sabemos que cuando el señor Piñera el 19 de octubre habla de que estamos en guerra con un enemigo poderoso, aparece un comandante en jefe que dice que es un hombre feliz y que no está en guerra con nadie. Pero hoy en día lo que está pasando es aún más grave. Y es lo que vengo denunciando porque precisamente a partir del 13 de diciembre del año 2019 y con posterioridad a través de la normalización de la circular 618 de junio del año 2020, se establece un sistema de persecución penal en contra de los uniformados imputados de violencia institucional, que es en sí mismo absolutamente discriminatorio. No hay igualdad ante la ley, no existe el debido proceso y se aleja absolutamente la presunción de inocencia. El Ministerio Público, una facción del Ministerio Público, se alinea con otros persecutores institucionales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y efectivamente genera una persecución penal enconada, siempre orientada al tipo penal más grave, 150, tortura y apremio ilegítimo, para obtener las medidas cautelares más graves y finalmente orientar siempre la responsabilidad hacia el mando. ¿Qué es lo que les interesa? Destruir Carabineros. ¿Qué les queda para hacerlo? Hoy en día, este señor Armendáriz, que es fiscal regional de la Metropolitana Norte, que tienen, fíjese, jurisdicción, ¿adivinen dónde? Precisamente desde Plaza Italia hacia el centro de Santiago, donde están todos los servicios públicos, los ministerios, las subsecretarías, la propia moneda y por supuesto la Plaza Baquedano. Además, esto está tan bien pensado que el Tribunal Penal, que tiene competencia precisamente en Plaza Italia Baquedano, es el 7º juzgado de garantía. Tribunal en donde se encuentra como titular precisamente el juez Urrutia, un juez que pasó 2 años en México preparándose para generar este tipo de irregularidades desde dentro del Poder Judicial. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos a un fiscal regional que ha encargado como jefa de delitos de alta complejidad, especialmente los de imputación de violencia institucional, a una fiscal, la fiscal Chong, que carece de cualquier tipo de idoneidad porque está absolutamente contaminada con inhabilidad y con prohibición. Inhabilidad porque en esta parte están posteados absolutamente desde sus redes sociales conceptos como Pacos culiados, como acá, como es necesario que la justicia arda. Celebrando esa fotografía del estallido social como la fotografía del año. Bajo un jefe, el fiscal Armendáriz, que califica a la institución de Carabineros como una institución criminal que tiene internalizado un sistema de encubrimiento de sus delincuentes. Lo que quiero decir ahora es que esta fiscal Chong instrumentaliza un caso en específico, el caso del puente Pío IX, por el cual esta profesional presenta una querella en contra de Jimena Chong y en contra de Patricia Muñoz por su participación por obstrucción a la investigación. La fiscal Chong, en el caso del carabinero Sebastián Zamora, no le permite
declarar antes de esa audiencia de formalización. La fiscal Chong emite un comunicado público antes de la audiencia de formalización, alejándose absolutamente de su obligación de ser objetiva en su labor investigativa y acompañar ante el tribunal todos los antecedentes que puedan afectar o beneficiar al imputado. La fiscal Chong omite un video en el cual una testigo presencial que ha sido detectada desde los drones, desde otras imágenes, la testigo presencial más directa y más cercana señala que el joven Anthony, frente al temor de verse detenido por el carabinero, fíjense que golpea al carabinero en el pecho, se da media vuelta, se para sobre la base del borde del puente, pierde el equilibrio y cae. La fiscal Chong levanta todo un montaje en esa audiencia de formalización y sigue el mismo modus operandi de persecución penal de todo carabinero. En primer lugar, le imputa el delito más grave que podía imputarle, el de homicidio frustrado. Hay un tema ahí técnico sobre el dolo eventual o el dolo directo. Imputa homicidio frustrado. Impide la declaración del imputado, en el cual podría haber entregado voluntariamente en la cámara que la fiscal Chong sabía que portaba el carabinero Zamora. ¿Por qué? Porque contaba con la cámara fiscal del teniente Fernández, la que le fue entregada inmediatamente y que tiene que haber sido vista por la fiscal Chong antes de la audiencia de formalización, si no, no hubiera podido. Y sin embargo la fiscal Chong no lo presenta. No presenta las imágenes del carabinero Zamora frente a su teniente, gritándole: mi teniente se cayó, está sangrando, hay que sacarlo, mientras lloraba. Y además, donde se evidencia que tiene una cámara personal, GoPro. Esta fiscal Chong recibe además, durante todo ese proceso, información directa de doña Patricia Muñoz, quien, desde la clínica de Santa María hasta donde había sido llevado este niño, le va señalando: fiscal, es mentira lo de la detención, jamás estuvo detenido. Estoy con la madre y me dice que nadie le ha anunciado ni la entrega del menor ni que está detenido. El tema es que a 2 semanas del plebiscito del 25 de octubre del año 2020, esta causa se convierte en una causa tremendamente instrumentalizable por esta facción del Ministerio Público, que lo único que busca, y recordemos en esa época, por favor también, el sustento político Frente Amplio y Partido Comunista, en que se abundaban declaraciones como que Carabineros tenía que desaparecer, reformarse, refundarse, o que simplemente eran pacos psicópatas asesinos, violadores, no solamente de personas y de mujeres, sino que además de derechos humanos. Esta fiscalía, este fiscal Armendáriz y esta fiscal Chong, este fiscal Armendáriz, que se negó a perseguir la responsabilidad penal por la violación de sus 3 hermanas, este fiscal Armendáriz, que declara que Carabineros es una institución criminal que sistemáticamente encubre a sus delincuentes, esta fiscal Chong, que habla de ACAB, all cops are bastards, de pacos culiados y de que es necesario que la justicia arda, y que además tiene prohibición, tendría prohibición porque hay un interés en ella. Ella es madre de Max Novoa Chong, activista de la primera línea, que también mantiene dentro de sus posteos actos de violencia brutal en contra de Carabineros, como la quema de Carabineros y la quema de vehículos de Carabineros, con Carabineros escapando dentro de ellos con el posteo belleza. Estos son los fiscales que hoy en día
a pesar del compromiso del señor Valencia de revisar la circular 618 cuando hace su discurso y la senadora Núñez le consulta particularmente sobre esa situación, que puede ser aparentemente vulneratoria de las garantías constitucionales de los funcionarios, especialmente de carabineros. Estos son los fiscales que están a cargo de la investigación de nuestros carabineros. De esas 2.600 querellas que en un video anterior yo pude desplegar y en el que hasta el día de hoy son perseguidos más de 10.000 funcionarios que son llamados constantemente a declarar, a replicar, a ratificar investigaciones, y que pretende este equipo, porque el señor Armendáriz dijo que la historia los va a juzgar si la historia del 73-90 se repite. Ellos lo que quieren es mantener para siempre esta persecución por el tipo penal tortura y apremio ilegítimo. Hoy en día, la brutalidad de este sistema persecutor penal, especialmente el que está dedicado a perseguir la responsabilidad de ancianos del año 73-90, no solamente se ha alejado de los derechos humanos, sino que también de los más básicos derechos humanitarios, entrando a cumplir condenas de 15 años a ancianos que usan pañales de 92 años, alejados de un derecho humanitario. ¿Cuál es mi preocupación? Mañana se reúnen estos fiscales que van a averiguar sobre esta asociación ilícita preparada por quienes hoy constituyen este gobierno y que fueron el sustento político, la bancada Partido Comunista y Frente Amplio, del intento de golpe de Estado, de la insurrección del 18 de octubre, que tenían todo esto ya preparado. Y esta misma fiscalía, el señor Armendáriz, va a ser precisamente quien debiera, junto a la señora Chong, investigar estos hechos. Dato aparte, el señor Armendáriz está casado con una directora de Democracia Viva. ¿Cómo vamos a terminar aquí? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Y cuándo va a llegar una justicia justa? Señor Valencia, esto, su institución, su Ministerio Público, desde la interna inclusive, y para todo Chile, no soporta más.